Las ciudades son hoy los centros más importantes para el desarrollo económico de cualquier país y para el desarrollo de quienes vivimos en él. Pero para que eso suceda, es muy importante, mi Alice, que tratemos el tema de la movilidad, porque eso puede evitar que el desarrollo verdaderamente se dé por muchos factores que tú conoces muy bien. Pues en particular, yo creo que, fíjate, amigos Mao, que cuando uno se traslada en una ciudad, es impresionante ver cómo personas que viven en Chalco tienen que ir a trabajar a Santa Fe. Con eso ya les dije todo. O cuántas personas que viven en Tláhuac tienen que ir a trabajar a Atizapán, Tlalnepantla o Cuautitlán. El gran problema no es dónde está. La movilidad también se resuelve con una reubicación de vivienda, con una adecuada planeación urbana. Pero Eso es algo que políticos, administración tras administración, desde que éramos, creo que la última vez que se el planeó primer algo fue cuando se creó embotellamiento, Ciudad Satélite, lo demás fue hacinamiento, el primer embotellamiento ¿no? del que tengo recuerdo fue cuando ¿El día que naciste? no, iba al centro a unas compras de Navidad, al centro histórico, y de a tiro nos bajamos porque no habría manera de llegar al Zócalo capitalino. Y precisamente para hablar sobre lo que hemos hecho mal y lo que podemos hacer mejor, porque la verdad hay que solucionarlo, tenemos aquí al director del Instituto de Transporte para el Desarrollo y a nivel de políticas públicas, el maestro Bernardo Baranda. De veras, perdón, porque el acrónimo es en inglés, Sí. Ah, porque es Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. ITDP. Exacto. Bueno, Bienvenido, Bernardo. al contrario, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y pues sí, es un tema creo que fascinante, da para mucho, ¿no? Va desde el tema económico, que es al final las ciudades pues son intercambios económicos, Y la calidad de vida. la calidad de ¿Cómo vida. estamos hoy? ¿Cuál es la circunstancia en la que tenemos en el Valle de México para empezar? Mira, yo diría que para empezar la Ciudad de México pues son muchas ciudades, ¿no? Ya no puedes hablar nada más de una ciudad, ¿no? Depende de, por ejemplo, si tienes, hay muchos condicionantes, si tienes la fortuna de vivir cerca, lo que decías Alice, de vivir cerca de donde trabajas, pues creo que tu calidad de vida puede ser más alta, ¿no? Pero en lo que ha pasado mucho en la ciudad, lo que decíamos ahorita al principio es que no ha habido una integración del desarrollo urbano con la movilidad. Entonces la ciudad ha crecido de manera muy anárquica, muchas veces por también donde el suelo es más barato, donde es más barato construir. Y O donde te da un pedacito tu familiar. exacto, o mismo el Infonavit, ¿no? Estos desarrollos que se hicieron en municipios conurbados del norte. Zumpango para la gente que venía a trabajar como tú dices. Tecámac. Exacto. Entonces, pues yo creo que sí, hay mucho por mejorar. También hay cosas buenas que se han hecho. Tenemos una red de metro, de metrobús, de algunas cosas que se han hecho. Pero pues la ciudad es tan compleja y tan grande que todavía no llegamos a ese ideal de que pues, la gente pase menos tiempo trasladándose, que tengamos mejor calidad del aire, que puedas también pues llegar, digamos que el transporte público sea de una muy buena calidad. O sea, todas esas cosas son las que te dan una buena movilidad, ¿no? Cada vez que hay una contingencia ambiental es muy fácil que te decreten un hoy no circula. Pero el hoy no circula no detiene la contaminación. Al final de cuentas, lo que hemos vivido en las últimas 2 semanas es evidente. Pero las personas, al carecer después de la pandemia o durante la pandemia, compraron muchos carros. Se incrementó cerca del 22% el pudo parque compró vehicular, carros. pero Quien no pudo. necesariamente el nuevo, sino el viejo, ¿no? ¿Cómo lograr una adecuada convivencia en materia de movilidad en ciudades como esta, Monterrey, Guadalajara, León, o inclusive algunas que están teniendo un Con crecimiento como nuestras ciudades Mérida? hermanos, como Puebla, Morelos, Exacto. Querétaro, que ya Para poder estamos siendo facilitar mogotes. esa movilidad articulada. O sea, Sí. ¿por qué vemos políticos y políticos que no nos ofrecen una solución? Pues bueno, una de las cosas que no ha habido es desde luego coordinación metropolitana entre las diferentes instancias, ¿no? Nada Y más eso- para decir hoy no circulan. Exacto, para empezar. Para O que el te mismo chequen. reglamento de para tránsito, ver la si placa, que te ¿no? saca Tendría que ser placa. una placa. Fue. Pero bueno, a ver, hay un paradigma que ya se utiliza mucho en los que estamos en la movilidad sostenible que tiene tres ejes, que es básicamente buscar que los viajes, digamos que son tres políticas, ¿no? Entonces es, por un lado, tratar de evitar en la medida de lo posible los viajes, o sea, la verdad, la mejor movilidad, la más sostenible es la que no se hace, entonces si podemos hacer pues, algunas cosas por teletrabajo, internet, no todo el mundo puede y no para todos los viajes. Este es el uno, ¿no? Que Sí. usemos lo menos posible Sí. los coches. El dos, Sí,
El 2 es cambiar, digamos, que cambiemos los modos en los que nos movemos. Ahí sí, ni modo el auto, digo, sé que es una necesidad ante la falta de un buen transporte público y todo, pero los autos son los que más, sobre todo espacio consumen. O sea, si eso sí Porque ya está no es solo un tema de las emisiones, Sí. ¿no? Ya son varios el factores. espacio que espacio, muy consumes, o importante. sea, eso está muy estudiado. Un carril con puros autos versus un carril con un sistema de transporte público, bueno, es 10 veces más la Sí, mi cantidad de espacio personas. versus el Ujú. espacio que coche. Sí, pero Entonces- siempre y cuando, imagínate, si tienes resuelto el problema en el periférico, ¿no? En este periférico con un carril confinado, sería extraordinario, pero se mueren en el toreo. Y a partir de ahí salen microbuses y combis que lo Sí. mismo circulan de un lado que del Y que otro, se y atoran además en una los anarquía municipios brutal en la conurbados. movilidad Sí. de motocicletas por todos Ese es lados. otro tema, el crecimiento del parque vehicular y de las motocicletas. que Pero no también está eso- mal. Pues no en el sentido de Como que es solución. eficiente espacio, pero hay aguas Pero hay con que el tema de generar, seguridad ¿dónde? vial, del tema de seguridad Ese es vial. otro tema es que, otro bueno, tema que afortunadamente hay iniciativas que se están trabajando. Sí. ¿Y cuál Sí, sería el tenemos que tercer punto? El tercer punto es mejorar lo que ya se tiene. Bueno, y obviamente dentro de estos no es nada más, o sea, vamos, el cambiar tiene que ver también con el desarrollo urbano, ¿no? Si tienes la proximidad, si logras que tengas, por ejemplo, vivienda en lugares centrales, pues la gente va, si le queda más cerca al trabajo o ir al mercado y demás, lo puede hacer caminando, pues entonces ya automáticamente se va a cambiar. Como hacer ahora sí subciudades, Sí, pequeñas sí, ciudades sí, y dentro más de la ciudad. compactos, o sea, todo ¿Más hay- verticales? más verticales. La verdad, esta ciudad, así hacerla chaparrita y hacia las periferias y residencial, eso no ayuda nada a que la gente pueda hacer viajes en otros modos que no sean los en automóvil. Ahora, en lo inmediato, ¿no? Porque estos son retos esto se llama pues, planeación urbana y requiere del compromiso de varios. prospección y En lo una inmediato, proyección. si tenemos que hacer algo así, Ya. porque ya nos estamos ahogando y ahí está el Pues va meme a de pasar que... que los araguatos en Tabasco. O sea, ¿Qué pues, la pasó? cantidad de contaminantes que hay y el calor Se murieron. se están muriendo. Y se empezaron a morir periquitos en San Luis Potosí. O sea, no lo sentimos, pero tenemos un deterioro de calidad de vida y de salud bien fuerte. Sí, no, el aire que respiramos es inaceptable. Pero es evidente que el transporte es uno de las razones, pero también es el mantenimiento de ese transporte. O sea, hoy, ¿cómo puede pasar una chatarra Es la nueva que contamina, odontología. ¿no? Sí. Ese es el otro eje, mejorar, digamos, las nuevas tecnologías, ir hacia cada vez más electromovilidad, o sea, digamos que eso, pues no hay muchos incentivos fuera de que puedes circular, quien tenga un auto, o sea, las flotas, si me preguntas, ¿qué se Sí, lo debería de hacer? inmediato. Sí, así Es ya hoy. cambiar la flota de autobuses, volverlos eléctricos y darles en general prioridad de carril en la mayoría de las avenidas. A los autos, yo creo que les puedes mejorar mucho la fluidez simplemente aplicando bien el reglamento de tránsito con tecnologías, digamos que si te estacionas en doble fila, pues te sancionan, etcétera. Inclusive nosotros hemos propuesto algo que pues es más, ya lo van a empezar en Nueva York y lo han hecho ¿Qué en es? varias ciudades en Europa, que es cargos por congestión, que es tú, o sea, no como el segundo que piso que te tienes que cobren. pagar, que te cobren, pero por entrar a una zona y algo razonable, ¿no? Puede ser... Pero pues en Londres eso lo único que ha hecho es hacer mucho más cara la vivienda y eso pues descompensa justamente estos retos. No, cargos por congestión es, tú vas con un auto y por entrar a la zona centro te van a cobrar. Sí, Claro, pero es pero la justo a lo que calidad del voy. aire en el centro de Londres y la calidad además todo lo que se recauda se utiliza para mejorar pues el sí, sistema de finalidad transporte para Ve y público. renta una Sí, vivienda en la zona 0, 1 y 2 y ahí te encargo cómo te va. Igual que el tema de vivienda social en lugares bien ubicados. O sea, antes había pues el Tlatelolco, el Miguel Nonoalco. Alemán. Estaban en lugares bien ubicados y eran además pues, departamentos dignos. ¿Y tú? Ahora son 60 metros en Zumpango y sin transporte público y alejados de donde ocurren los empleos. Si tú tuvieras la posibilidad de definir los 4 aspectos básicos de la política de movilidad que pudieran resolver este embrollo tan fuerte en esta ciudad, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Yo a invertirle más al transporte público, que sea de mejor calidad. Metro. Metro, Pero que sí, le claro. gasten en que mantenimiento. esté integrado, incluyendo O mantenimiento. sea, esté integrado. 30% Que esté de la integrado y que flota sea eléctrica parada porque no llegan las refacciones de China. Todo. Y que Uñas se señoras nuevos y ganan por nada. ahí. Sí.
Eso es fundamental. Segundo, o sea, decir dónde crece la ciudad y dónde no. O sea, que ya haya una autoridad metropolitana que diga, bueno, a ver, ya no vamos a seguir creciendo hacia estas periferias. Esta promesa, Bernardo, perdón que te interrumpa, esta promesa de la descentralización de la Ciudad de México se hizo en esta administración, pero se ha hecho en otras administraciones y se queda Sí, como eso. no es fácil, ¿eh? Digo, eso es como que lo han tratado de hacer varios países y inclusive, pues bueno, tenemos el caso de Brasil que pasó la capital. Suena más atractivo porque al final, pues la gente también por algo vive donde vive y hay pues vínculos familiares, etcétera, ¿no? Retomo la pregunta, me dijiste la 1 y la 2, 3 y 4. Sí, la 2 sería hacer mucho más fácil, se nos olvida la escala humana, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no hacemos ya lugares donde la gente pueda caminar, donde pueda llegar a que haya un mercado, haya un parque, digamos, en todas las colonias debería de haber una escuela, debe haber... No, unas depende de cuántos asignados. Sí, haya, ¿eh? Exacto. varias Exacto. escuelas. Sí, no tenerle agua. miedo a mezclar usos de suelo. O sea, por ejemplo, estas colonias que se hicieron mucho en los 60s y 70s, de que eran totalmente residenciales, pues la verdad es que son totalmente Como ciudad dependientes satélite. del auto. Entonces, más bien buscar que haya mezcla de usos de suelo donde haya y sea fácil caminar, andar en bicicleta, todo esto. Esa sería la segunda, que es el fomentar la movilidad activa. La tercera es, otra vez, integrar el desarrollo urbano al transporte público, decir, a ver, si vamos a tener un nuevo desarrollo, tiene que haber sí o sí una línea de transporte masivo que conecte y además tiene que ser metropolitano, porque también la gente viene del Estado de México y se tiene que bajar en Indios Verdes. Y otra fila, y otro tráfico. Entonces, ¿por qué no empezamos a tener ya sistemas que vayan de un Articulados. lado? Sí, de una entidad a otra, que no se hace por temas políticos, básicamente. Y la cuarta es el uso del auto, pues sí, hacerlo más eficiente. Necesitamos que haya más viajes, digamos, mover más personas con menos autos. Incentivos para quien comparta su auto. Pues esa parte es importante, o sea, encontrar, pero también que tengan presupuestos claros de mantenimiento, te insisto, o sea, ver los lugares donde guardan los camiones y ver que el 30% de la flota del parque vehicular está en mantenimiento por falta de refacciones. Mejorar las es lo mismo que calles le pasa también. al metro y eso pues lo deben resolver los políticos. Muchas gracias por estar con nosotros. Al Vamos a contrario. hablar después de Bernardo las Baranda. bicipistas, porque la infraestructura para el transporte alternativo, Las las bicipistas. Pues Sí, pero ciclovías, bicicarriles. ciclovías. Bicipistas, pues, pero están hechas. ¿Cómo Un le llaman? La desastre. próxima vez hablamos de ese Con tema. gusto. Encantado. Bicicarriles, motocarriles, no, pues ya no nos motocarriles, quedan calles. paticarriles, lo que usted quiera para echar la pata. Bueno, tema hay. El chiste es encontrar el Muchísimas carril, gracias. ¿no? No, al contrario, a Muchísimas ustedes. gracias por estar en esta Encantado. billetera. Gracias, Bernardo.